Imagina que tu trabajo es dar voz a quienes no pueden ser escuchados, que cada día te levantas y usas tus manos para traducir palabraciones, historias enteras para personas que el mundo suele ignorar. Imagina que eso es lo que haces, que eso eres, que en eso has invertido años de tu vida, que lo haces con tu pareja, que tu hija de 12 años ha crecido viendo cómo sus padres construyen puentes entre mundos que raramente se tocan. Ahora imagina que el 15 de enero de 2026 sales de tu casa en Morelia con tu esposo y tu hija, y que nadie vuelve a verte con vida. 2 días después, a la altura del kilómetro 190 de la autopista México-Guadalajara, cerca de la comunidad de Eucario, en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán, alguien encuentra 3 cuerpos, 2 adultos y una niña. Los cuerpos presentaban señales de haber sido expuestos a un objeto contundente. El fuego no fue lo que los lastimó de manera definitiva. El fuego fue lo que alguien usó para intentar que nadie los encontrara, que nadie los identificara, que nadie los llorara con nombre. Ese fue el final de Anayeli, Víctor Manuel y Megan, una familia que dedicó su vida a conectar mundos y que fue privada de ella, según las investigaciones, por alguien que conocían desde siempre, alguien de su propia sangre, por dinero, por una deuda. Este es el caso que México casi olvidó. Un suceso que no llegó con narco corrido ni con comunicado de ningún grupo armado, que llegó de dentro de la familia, o desde la confianza traicionada, y no podemos permitir que caiga en el olvido. Para entender la magnitud de lo que se perdió el 15 de enero de 2026, hay que entender primero lo que significaba el trabajo de esta familia, no de manera abstracta, no como un dato de currículum, sino en términos concretos y humanos. Los intérpretes de lengua de señas mexicana son personas que operan en un espacio que la sociedad mayoritaria raramente ve. No son figuras decorativas que aparecen en una esquina de la pantalla durante eventos gubernamentales y luego desaparecen. Son, en el sentido más literal, la diferencia entre que una persona sorda pueda acceder a la justicia, a la atención médica, a la educación, a un proceso legal, o que quede completamente fuera de esos sistemas. Son la diferencia entre que alguien pueda entender lo que le está diciendo un médico sobre su diagnóstico, o que salga del consultorio sin saber qué condición tiene. En México, según datos del INEGI, más de 1 millón de personas viven con discapacidad auditiva, y el número de intérpretes de lengua de señas mexicana, certificados y activos en el país, es insuficiente para cubrir esa demanda. En ciudades como Morelia, los intérpretes son figuras conocidas y valoradas dentro de sus comunidades, de una manera que pocas profesiones pueden reclamar con tanta honestidad. Anayeli Hernández era una de esas personas. Junto con su esposo, Víctor Manuel Mujica Vega, formaban una pareja dedicada a la interpretación de la lengua de señas mexicana en Morelia, capital del estado de Michoacán. No trabajaban en las sombras. Interpretaban sesiones del Congreso del Estado, actividades del gobierno de Michoacán y eventos del Instituto Electoral de Michoacán, entre otras instituciones públicas y privadas. Víctor Manuel era además militante de Morena, y había colaborado con el exdiputado local Víctor Hugo Zurita Ortiz, el primer legislador sordo en la historia de Michoacán. Eran personas reconocidas, con nombre propio dentro de la comunidad, con una trayectoria pública visible. Trabajaban en un campo donde la vocación y la necesidad económica muchas veces no se alinean, donde el reconocimiento institucional sigue siendo escaso, y donde, pese a todo, las personas que eligen este camino lo hacen porque creen genuinamente en lo que hacen. No hay otro motivo suficientemente fuerte para sostenerse en él. Con ellos vivía Megan, su hija de 12 años, una niña que creció en un hogar donde la comunicación tomaba formas que la mayoría de los niños de su edad nunca conocerán, donde las manos podían decir todo lo que las palabras dicen y a veces más. La familia vivía en el fraccionamiento ex Hacienda La Huerta, una zona residencial de clase media en la capital michoacana. No eran una familia de perfil alto, no tenían escolta ni enemigos públicos conocidos, ni disputas documentadas con grupos externos. Eran, en el sentido más preciso del término, personas ordinarias que hacían un trabajo que poca gente elige hacer, lo que nadie en su entorno parecía saber, o lo que quizás algunos sabían pero no dimensionaban como una amenaza real, es que dentro de su propio círculo familiar existía una tensión que llevaba tiempo acumulándose. Una deuda.
Un préstamo que alguien había pedido y que, por razones que el proceso judicial tendrá que determinar con más detalle, se había convertido en un motivo de conflicto serio, lo suficientemente serio como para que alguien decidiera que la solución no era devolver el dinero, sino hacerles daño definitivo. En Michoacán, en el año 2026, eso ocurre. Y ocurre con una brutalidad que sugiere que quien lo ejecutó no solo tenía la voluntad de actuar, sino también algún nivel de acceso a métodos extremos que van más allá de lo que un conflicto familiar ordinario suele producir. El jueves 15 de enero de 2026 fue la última vez que alguien convivió con Anayeli Hernández, Víctor Manuel Mujica y Megan. Ese día, según las investigaciones de la Fiscalía, llegó al fraccionamiento ex Hacienda La Huerta, un familiar que había viajado específicamente desde la Ciudad de México hasta Morelia. Su nombre, Alfredo Mujica Ramírez, alias El Conejo, de 47 años, primo hermano de Víctor Manuel. No fue una visita espontánea, no fue un encuentro casual, fue un desplazamiento planificado. No hubo señales visibles de alarma para los vecinos. Ninguna discusión audible, ningún mensaje de socorro enviado en esas horas a otros familiares. En algún momento del 15 de enero, los tres desaparecieron. Sus familiares intentaron comunicarse con ellos y no obtuvieron respuesta. Las horas pasaron y el silencio se fue volviendo insoportable. Así que hicieron lo que cualquier familia haría. Fueron a denunciar. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió la carpeta de investigación a las 0:35 horas del mismo 15 de enero, tras recibir el reporte de desaparición de Anayeli, Víctor Manuel y Megan, una mujer adulta, un hombre adulto y una niña de 12 años, desaparecidos sin señales, sin explicación, sin rastro inmediato. Lo que siguió fueron días de angustia que cualquier familia que haya pasado por una situación similar puede imaginar, aunque nunca del todo. La espera en pasillos de fiscalía, las llamadas sin respuesta, el teléfono que suena en algún lugar desconocido o que ya no suena en ningún lugar. La mezcla de esperanza y terror que no deja dormir. El 17 de enero, a la 1:27 horas, elementos que trabajaban los actos de investigación localizaron 3 cuerpos en la autopista de Occidente, a la altura del kilómetro 190, cerca de la comunidad de Ucareo, municipio de Sinapecuaro. Los restos presentaban daños severos causados por el fuego. Los restos correspondían a 2 adultos y una menor de edad, y presentaban señales de haber recibido el impacto de un objeto. El 23 de enero, las autoridades localizaron el vehículo de la familia y un segundo automóvil relacionado con el caso en una gasolinera en Ciudad Salud. Y el 22 de enero, mediante pruebas de ADN, la Fiscalía confirmó oficialmente la identidad de las 3 víctimas. La reconstrucción que los investigadores trazaron es la siguiente. Anayeli, Víctor Manuel y Megan fueron privados de su libertad, sujetos a un acto extremo con un objeto contundente, y posteriormente, sus restos fueron expuestos al fuego en la autopista. El uso del fuego como método de encubrimiento forense para eliminar huellas, rastros y marcas es una práctica documentada en sucesos de este tipo en México, cometidos tanto por estructuras del crimen organizado como por individuos sin afiliación grupal, que buscan dificultar su identificación. La línea de investigación que la Fiscalía Michoacana estableció desde las primeras diligencias apuntaba a un conflicto interno, un préstamo familiar, una deuda, y el mismo primo hermano que había viajado desde la Ciudad de México para presentarse en el domicilio de la familia ese 15 de enero. El conejo había dejado rastros suficientes para ser identificado rápidamente. Solo faltaba encontrarlo. El segundo implicado, Dylan Calet, cuyo papel exacto en el suceso no ha sido detallado públicamente con precisión, logró lo que Alfredo no: alejarse de Michoacán. Se desplazó más de 300 kilómetros hasta la Ciudad de México, donde intentó diluirse en el anonimato de la capital. Llegó a la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, pero las investigaciones lo siguieron. La Fiscalía General del Estado de Michoacán, encabezada por el fiscal Carlos Torres Piña, confirmó en rueda de prensa lo que los familiares ya temían. El 22 de enero, mediante pruebas de ADN, las autoridades establecieron formalmente que los 3 cuerpos localizados el 17 de enero en el kilómetro 190 de la autopista de Occidente, cerca de Ucareo, pertenecían a la familia Mujica Hernández, Víctor Manuel, Anayeli y Megan,
El proceso de identificación de restos en estas condiciones es uno de los más complejos en medicina forense. Puede requerir análisis de ADN, comparaciones dentales, análisis de estructura ósea o combinaciones de varios métodos. El hecho de que la Fiscalía haya podido confirmar la identidad de las víctimas en menos de 10 días habla de un trabajo pericial que en este caso funcionó. Algo que en México no puede darse por garantizado, dado el enorme rezago que existe en materia de identificación forense, especialmente en estados con altos índices de conflicto como Michoacán. Los cuerpos presentaban señales de haber recibido impactos previos a la exposición al fuego. Eso cambia la narrativa forense de manera importante. El fuego no fue el instrumento del daño final, fue el instrumento del encubrimiento. Alguien actuó contra Anayeli, Víctor Manuel y Megan, los privó de su vida y después intentó destruir la evidencia. Esa secuencia de acciones implica premeditación. Implica que los responsables tenían un plan, que no actuaron en un momento de furia irreflexiva, sino que tomaron decisiones activas para ocultar lo que habían hecho. En cuanto a la evidencia que condujo a los sospechosos, el fiscal Torres Piña fue explícito. Alfredo Mujica Ramírez dejó rastros por todos lados. Eso puede significar registros de geolocalización en dispositivos móviles, imágenes en cámaras de vigilancia, testimonios de personas que lo vieron en el domicilio de las víctimas el 15 de enero, o comunicaciones comprometedoras. El análisis de cámaras de seguridad fue una herramienta central, según confirmó el propio fiscal. Alfredo no era una persona con entrenamiento especializado. Era un familiar que tomó una decisión extrema y que no tuvo la frialdad suficiente para borrar su rastro después. Sobre Dylan Khaled, la información pública disponible es más escasa. Su participación fue suficientemente relevante como para que se librara una orden de aprehensión en su contra por cargos de privación ilegal de la libertad y suceso grave de tipo penal. Ese cargo de privación ilegal de la libertad agravada no es un detalle menor. Implica que la retención de las 3 víctimas fue un componente deliberado del caso y que quien participó en ello sabía lo que estaba haciendo y por qué. Si Dylan Khaled estuvo presente durante la retención, durante el acto extremo o en ambas fases, es algo que el proceso judicial deberá determinar. Pero su fuga inmediata hacia la Ciudad de México y el nivel de coordinación institucional requerido para encontrarlo sugieren que las autoridades lo consideraban un implicado sustantivo, no periférico. La detención de ambos sospechosos fue, en términos operativos, relativamente rápida para los estándares de la justicia en México y particularmente en Michoacán, un estado que históricamente ha enfrentado graves problemas de infiltración institucional por parte de grupos del crimen organizado. Alfredo Mujica Ramírez, alias El Conejo, fue localizado el 24 de enero en las inmediaciones del lago de Tequesquitengo, en Jojutla, Morelos. Había huido de Michoacán después del suceso, pero no llegó lejos ni se ocultó bien. Las labores de análisis criminal y trabajo de campo de la Fiscalía Michoacana, con apoyo de la CESP estatal y la Policía Federal, permitieron rastrear su desplazamiento y detenerlo antes de que pudiera evadir definitivamente la justicia. Fue trasladado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en lo ocurrido con Anayeli, Víctor Manuel y Megan. Dylan Khaled presentó un desafío logístico mayor. Estaba en la Ciudad de México, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, una ciudad de más de 9 millones de habitantes. Su captura requirió coordinación entre 3 instancias: la Subsecretaría de Investigación Especializada de Michoacán, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Policía Federal. Esa articulación funcionó, y Dylan Khaled fue detenido con orden de aprehensión en mano y puesto a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, hay preguntas legítimas que la respuesta oficial no ha respondido, y que merecen ser formuladas con claridad. Preguntas que no surgen de un afán de atacar a las instituciones, sino de la necesidad básica de entender qué falló y cómo puede evitarse que falle de la misma manera. Porque si el sistema solo responde cuando ya hay 3 cuerpos en una carretera, entonces el sistema no está previniendo nada. Solo está documentando el desastre después de que ocurrió. ¿Por qué tardaron varios días en encontrar los cuerpos de la familia si habían sido denunciados como desaparecidos desde el 15 de enero? ¿Qué protocolos de búsqueda se activaron en esas primeras horas, que son estadísticamente las más críticas en cualquier caso de desaparición?
¿Hubo alguna posibilidad de intervención que se perdió por lentitud institucional, por falta de recursos, o simplemente porque nadie imaginó que la situación era tan grave? No hay respuestas públicas a ninguna de esas preguntas. El fiscal Torres Piña habló ante los medios con rapidez una vez identificadas las víctimas. Nombró la deuda familiar como línea central. Destacó los errores de Alfredo como facilitadores de su captura y dio la impresión de control institucional. Pero hablar ante las cámaras es distinto a rendir cuentas con transparencia. No hubo análisis público sobre los protocolos de respuesta ante desapariciones de familias completas. No hubo ninguna reflexión institucional sobre las condiciones que permiten que en Michoacán, en pleno 2026, una familia entera pueda ser retenida, privada de su vida y sus restos destruidos en una carretera federal sin que nadie lo detecte a tiempo. Tampoco se ha aclarado públicamente si los sospechosos tienen vínculos con estructuras del crimen organizado o si actuaron de manera completamente autónoma. El municipio de Sinapecuaro, donde fueron hallados los restos, se ubica en una zona del estado donde grupos con actividad ilegal han tenido presencia territorial documentada. La forma de actuación, retención, acto extremo con objeto, destrucción de restos en vía pública, es consistente con métodos utilizados en la región. Si Alfredo y Dylan conocían esos métodos porque alguien se los enseñó, porque contrataron a alguien que los conocía, o porque simplemente los replicaron de un entorno de conflicto generalizado, que los normalizó, es una pregunta que el expediente judicial tendrá que responder. Cuando la noticia de lo sucedido con la familia de intérpretes de lengua de señas mexicana circuló por redes sociales y medios locales, la reacción fue inmediata entre quienes la conocían o conocían su trabajo, y casi inexistente entre quienes no. Eso, en sí mismo, dice algo doloroso sobre cómo funciona la atención pública en México. La comunidad sorda en el país, que ya enfrenta condiciones de exclusión sistemática en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, no tardó en reaccionar. Para ellos, perder a intérpretes no es únicamente una pérdida humana, es perder acceso. Es quedar más solos frente a un mundo que ya los ignora la mayor parte del tiempo. En un país donde la lengua de señas mexicana fue reconocida oficialmente como lengua nacional apenas en 2005, y donde su inclusión real en espacios educativos, laborales, médicos y jurídicos sigue siendo profundamente insuficiente, cada intérprete que trabaja en una comunidad real tiene un peso que ninguna estadística puede capturar del todo. Anayeli y Víctor Manuel no eran solo profesionales, eran personas conocidas, presentes, necesarias. Su ausencia dejó un hueco funcional e irreparable en la comunidad a la que servían. Y Megan, su hija de 12 años, no tuvo oportunidad de elegir nada. Organizaciones civiles vinculadas a los derechos de personas con discapacidad auditiva alzaron la voz. Familiares de las víctimas hablaron ante medios locales de Morelia, expresando su dolor, su demanda de justicia y su exigencia de que el caso no fuera archivado ni minimizado. No pedían venganza. Pedían que el sistema funcionara, que los responsables pagaran, que el nombre de su familia no se convirtiera en una nota más, en una lista interminable de personas sin resolución. Porque en México el olvido no es accidental, es estructural, y el olvido es una de las formas más eficientes de impunidad. Este caso no tuvo la cobertura nacional que merecía. No hubo marchas masivas ni hashtags que duraran días en tendencia. Hubo cobertura periodística local, declaraciones del fiscal, y luego el silencio que en este país suele volver invisibles a las víctimas que no tienen perfil mediático, que no son periodistas afectados en ejercicio de su profesión, que no son activistas con miles de seguidores, que son simplemente familias. Familias ordinarias que un día salen de su casa y no regresan. Y eso es exactamente lo que hace que este caso sea tan necesario de contar. No porque sea excepcional en la escala de lo que produce el conflicto en México, sino precisamente porque no lo es. Porque ocurre dentro de familias, porque ocurre por dinero, porque ocurre sin grupo visible, sin comunicado oficial, sin ningún cartel o mensaje en vía pública. Ocurre en silencio. Y luego los restos aparecen en una carretera, y el país los ve un momento, y después mira hacia otro lado. Anayeli, Víctor Manuel y Megan no eran figuras públicas. Eran una familia que hacía posible que otras personas pudieran comunicarse con el mundo. Y fueron privadas de su vida,
según la línea de investigación que sostienen las autoridades, por alguien de su propio entorno familiar, por una deuda, por dinero que alguien decidió que valía más que 3 vidas. Alfredo está detenido en el estado de Morelos y vinculado a proceso. Dylan Khaled fue capturado en la Ciudad de México y puesto a disposición de la autoridad judicial. El proceso penal avanza, pero Megan tenía 12 años. Y Anayeli y Víctor Manuel dedicaron su vida a que otras personas pudieran ser escuchadas. Y nadie pudo escucharlos a ellos cuando más lo necesitaban. Eso es lo que hay que recordar. No solo los nombres de los detenidos, no solo las fechas y los municipios, sino lo que se perdió. Lo que Michoacán perdió. Lo que la comunidad sorda de Morelia perdió. Lo que una niña de 12 años perdió antes de tener la oportunidad de elegir cualquier cosa. En este país donde los restos aparecen en las carreteras y las familias esperan respuestas en pasillos de fiscalía que a veces nunca llegan. La pregunta que queda flotando no es solo quién lo hizo. La pregunta es, ¿cuántas familias más tendrán que desaparecer? ¿Cuántos casos más tendrán que salir a la luz de esta manera antes de que algo, en algún nivel de este sistema, cambie de verdad? Este video está dedicado a Anayeli, Víctor Manuel y Megan. Que su historia no sea olvidada, que sus nombres permanezcan.